Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Vladimir y Punto. Nuestro invitado de hoy es Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Salud, FETRASalud, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo te va? Bien, hermano, gracias por la invitación. Gracias por venir. Caramba, vamos a hablar en concreto de la situación del sector salud, pero comenzando por la verdadera cifra o la cifra que ustedes manejan. Yo no soy quien para decir cuál es verdadera o cuál no. La cifra que ustedes manejan de porcentaje de vacunación que ha habido en el país hasta ahora. Bueno, vamos a hablar del sector, Exacto. sector salud, porque salieron unas declaraciones del ministro Alvarado, donde él señala que el 90% de los trabajadores de la salud está vacunado, y eso es totalmente falso. ¿Qué porcentaje manejan ustedes? Bueno, la cifra que nosotros manejamos está por el orden, cuando hablamos de todos los trabajadores, de un 48% aproximadamente de trabajadores vacunados, inclusive... ¿Con su segunda dosis ya colocada? No, ahí es donde vamos. Sería un 42% con las dos dosis y hay un 6% que le faltaría la segunda dosis. Esa es la realidad. Es más de un 50% de los trabajadores que no han sido vacunados. Y una de las cosas que nosotros estamos exigiendo, pues entonces que nosotros manejamos un monitor salud, hacemos un monitoreo donde hay aproximadamente unos 70 hospitales que nos envían, inclusive los más grandes, pues hablamos de los hospitales tipo 4, los Centinelas, que representan más del 70% de la población del sistema público nacional de salud. Entonces necesariamente hay que culminar con la vacunación de las personas que necesitan protegerse para poder proteger a los ciudadanos. Entonces le dejamos muy claro al ministro Alvarado que no hace nada con dar este tipo de cifras. Es necesario que en el país se enserien este tipo de, digamos, de declaraciones, simplemente no sé con qué fin, porque deben culminar, digamos, el proceso de vacunación. Tiene que presentarse en el país, Vladimir, un plan de vacunación serio. ¿Qué es lo que sería para ti un plan de vacunación serio? Bueno, un plan que amerite, digamos, te pongo un ejemplo. Tradicionalmente, quienes vacunan, ya eso está establecido. O sea, a través de los distritos sanitarios, que son unos módulos de servicio tipo 3, que manejan, digamos, toda esta red que existe y que, bueno, son los que tradicionalmente vienen vacunando. Eso no está metido en el proyecto. Tú ves colas como la de la Avenida México y en otros sitios donde llega la gente y, bueno, hay unos que llegan de madrugada, parecido a lo que pasó en el Hospital Magallanes de Katia, y eso no es un plan serio, no es el plan que debe establecerse para que la ciudadanía de alguna forma llegue a la inmunización que se llama de rebaño, que es precisamente la que va a permitir la protección de todos los ciudadanos venezolanos. ¿Hay suficientes enfermeras o personal calificado para colocar la vacuna en el país? Bueno, ese es uno de los grandes problemas que tenemos, que sobre todo la enfermera ha migrado no solamente hacia otras latitudes, también migra hacia la economía informal, porque una persona que es licenciada, inclusive, tú sabes que las mujeres en la salud estudian, que de paso es más del 75%, estudian mucho, son magíster, licenciadas, tienen estudios de cuarto nivel, y entonces un salario promedio ahorita con el último aumento que les puede llegar a entre unos 12 y 15 dólares al mes, que por supuesto cada día que pasa se deteriora, porque mientras la devaluación de la moneda esté en acción, simplemente el salario de los trabajadores diariamente baja, porque no hay una política. De verdad que yo no entiendo cómo un gobierno, que en este caso es el gobierno de Nicolás Maduro, desde el año 2018, cuando se establecieron las tablas del hambre y se realizó el nuevo cono monetario, inclusive hubo la paridad del dólar, o sea, no ha resuelto el problema de la inflación, no ha resuelto el problema de los salarios de los trabajadores, y tenemos un caso específico ahorita en el sector salud, de que le pagan equivalente al dólar a ciertos trabajadores, los que están trabajando en lo que ellos consideran COVID, en salas que se están haciendo especiales, entre 40 y 120 dólares están recibiendo, mientras que el trabajador
el que está ahí mismo en el hospital, por ejemplo, el hospital que es COVID, ¿verdad? Inclusive más allá de eso te digo, un ambulatorio, por ejemplo, el hospitalito que está en Churuguara, allá en Falcón. Bueno, si a la gente le da COVID en esa zona, ¿para dónde va? Para ese hospitalito, ¿ves? Necesariamente, y entonces atienden diariamente a toda persona que venga con la infección. ¿Qué hay de cierto o qué puedes informarnos tú sobre el presunto tráfico de vacunas? Que hay gente que está sacando la vacuna por la izquierda y se ponen a altos precios. Bueno, fíjate una cosa que pasa ahí. Yo no voy a afirmar eso, pero uno cuando ve casos como el del Hospital de los Magallanes, que llegan, yo vi camionetas Hummer, no es que me lo contaron, yo vi que llegaron camionetas Hummer, llegaron camionetas, bueno, Toyota, las últimas, inclusive hasta adelantadas pues, a la época. O sea, cuando tú ves ese tipo de cosas y ves que el desarrollo de la vacunación, eso permite una sospecha, porque no hay claridad en la acción, ¿ves? O sea, si tú no has culminado el proceso de vacunación del trabajador sanitario, hay una exigencia que vienen haciendo los trabajadores que tiene que ser vacunada su familia, porque cuando termina la labor, el que esté en un centro COVID, ¿hacia dónde va? Va a su casa. Entonces el que quiere que le protejan a su familia, y entonces no te vacunan a la familia, y ves que están vacunando a otros sectores de ciudadanos que llegan, entonces la gente, bueno, sospecha de ese tipo de cosas, como es la del pago de la vacuna. ¿Ya tú estás vacunado? Sí, yo me vacuné, ¿cómo no? ¿Qué sentiste con la vacuna? Bueno, realmente que en el principio fuerte, pues cuando te colocan la vacuna y bueno, y tienes que un poco de nervios en la primera y en la segunda normalmente hasta ahora no lo he pasado sin ningún problema, como hay otras personas que reaccionan que tienen una reacción ante la vacunación, que eso está pasando también. ¿Y se presentan pugnas entre trabajadores, por ejemplo, cuando algunos son vacunados y otros no, que realizan la misma actividad? ¿No se presentan, por ejemplo, casos donde hay 500 trabajadores que deben ser vacunados y vacunan a 200, por ejemplo? La pugna entre trabajadores no, el reclamo sí. El reclamo de los trabajadores, porque si tú vacunas, ejemplo, a los cubanos, si tú vacunas a Barrio Adentro y no vacunas al del hospital, indistintamente cuál sea, ese trabajador va a sentirse discriminado, y eso es lo que viene pasando en el país. Más allá de eso, por lo menos aquí en Caracas fue el más alto porcentaje de vacunación, que puede superar el 80% en Caracas, porque también aquí se vacunaron a funcionarios de los distintos entes, inclusive de funcionarios, digamos, de la seguridad del Estado. Eso no es que me lo cuenten, esas son cosas que uno las ve porque yo me las paso en los hospitales. Y llevaron de la vicepresidencia y de otros ministerios a vacunar, y quizás por eso fue, digamos, con más fuerza la vacunación en el Distrito Capital, pero todavía tenemos un gran porcentaje de trabajadores que no han sido vacunados. También el problema del adulto mayor jubilado de salud. Tú sabes que el promedio de prestación del servicio de un trabajador sanitario ronda unos 35 años. Bueno, y ese trabajador que entregó la vida no ha sido vacunado. ¿Cuántos trabajadores de la salud han muerto hasta el día de hoy? Están aproximadamente unos 570 trabajadores. ¿Entre médicos y trabajadores? Sí, entre médicos, más que todos los médicos. Pero también hay algo muy importante en los últimos meses. Eso se incrementó con mucha fuerza en los últimos meses. Las medidas de protección no son las adecuadas. Faltan guantes, faltan tapabocas, falta el gel. Hay el reciclaje de los equipos, digamos, de protección. O sea, no ha habido responsabilidad. En los hospitales se está dando Carbativir, las goticas milagrosas. Bueno, los trabajadores yo los he conseguido con sus gotas. ¿Las has probado? Yo no las he probado, pero sí los trabajadores he visto, pero no me han hecho un comentario, digamos, que digan que los ha favorecido, a excepción de algunos, digamos, funcionarios que tienen cargo, digamos, de dirección, y me han dicho que bueno, que sí tiene buen efecto, pero trabajadores como tal sí la han tomado, pero no me han dicho de verdad si el efecto es bueno o es malo en ese sentido. O sea, es un medicamento que, como todos los venezolanos, tú sabes, sale algo y lo dice, digamos, alguien tan importante como el que en este momento está en Miraflores, y por supuesto le
eso abre la curiosidad de todos los ciudadanos. ¿Qué ha sido lo más difícil para ti en este tiempo? Bueno, fíjate, Vladimir, muy difícil la situación, primero porque en el mes de marzo, cuando se declaró ya que la pandemia había llegado al país, bueno, consiguió un sistema de salud totalmente vulnerable. Uno que está en los hospitales, uno que ve morir a un paciente, también vemos cuando se salva, uno tiene mucha sensibilidad ante la enfermedad y cuando uno ve el sistema de salud tan deteriorado, o sea, que se ha ido tan abajo en los últimos 7 años, porque el problema en los últimos 7 años es que el problema de la alimentación del paciente no es el adecuado. El problema, ¿qué le dan a un paciente en un hospital, por ejemplo? Le pueden dar arroz solo, Ajá. le pueden dar una verdura sola, como también puede haber un momento en que le den algo regular, pero tú sabes que el paciente tiene que ser alimentado de acuerdo a su patología para su recuperación. Al paciente tú no puedes venir y alimentarlo como te da la gana. En todos los hospitales hay un departamento de nutrición, hay controles, y eso se perdió. Que eso hasta hace 7 años era algo que se cuidaba mucho. Se cuidaba, tengo que reconocerlo de esa forma, porque tú sabes que uno siempre tiene que mantener Ni la siquiera seriedad. hay consideración de darle mejor alimento a los enfermos de COVID. Es que la crisis es generalizada. El paciente de COVID tampoco recibe la alimentación adecuada en los centros de salud. O sea, es una alimentación precaria para el tipo de pacientes con ese tipo de infecciones. Pero es que no solo eso, también tenemos los tuberculosos, que es una enfermedad infecciosa, tenemos los enfermos renales, los cardiópatas, tenemos una serie de enfermedades severas que en este momento han sido totalmente descuidadas. No hace mucho acabamos de ver la protesta de los enfermos con cáncer en el ministerio. Claro. Y no hay medicamentos para ellos. ¿Ha habido casos de trabajadores de la salud que se hayan negado a atender pacientes porque no están protegidos, por ejemplo? Que no tienen el sistema de seguridad? Sí hay casos, por supuesto. ¿Cómo se hacen ese? Porque hay trabajadores que si no tienes la protección adecuada y te exigen ir a una sala de COVID, oye, por favor, ¿vale? Claro. Tú tienes que negarte. ¿Tú has entrado a una sala de COVID? A la sala como tal no, pero sí, muy cerca, pues, permanentemente, porque visitamos todos los centros de salud y no hemos salido de los centros de salud indistintamente del peligro que uno corre. A mí me ha dado COVID, ya me dio con mucha fuerza, me dio el COVID, que a mí mucha gente me dice, Pablo, pero a ti no te ha dado nada. Sí me dio COVID. ¿Pero por qué? Porque estamos ahí, porque no podemos abandonar a esos trabajadores que han luchado a sí mismos. Bueno, le buscamos alimentación, porque hemos tenido que transformar. ¿Cuál es el área tuya laboral? Tú estás, por supuesto, de secretario ejecutivo de la Federación, pero antes de entrar a la actividad sindical. Cuando llegué, tú sabes que era trabajador, digamos, administrativo, pero con el cargo de obrero. Y inclusive llegué a desempeñar labores en el área de relaciones laborales. Eso me dio mucho conocimiento. Y en el hospital de Coche, porque siempre de los trabajadores de la salud tenemos por lo menos dos trabajos por el tipo de horario que mantenemos. Ahí mi cargo fue de vigilante. Tengo 41 años de servicio en el sector, los conozco a todos y he visto cómo se ha venido deteriorando el sistema público nacional de salud. No es vamos a hablar en los últimos 25 años. Hubo un deterioro, los cambios en los sistemas administrativos. Tú que tienes tantos años en el sector de salud, a tu juicio, ¿quién ha sido el mejor ministro y quién ha sido el peor en estos años de chavismo? Mira, vale, el mejor ministro para mí fue, creo que era apellido Ochoa, no recuerdo. Rodríguez Ochoa. Rodríguez Ochoa fue un hombre que se preocupó mucho. Murió en un accidente, lamentablemente. Por supuesto, él se preocupó mucho por la medicina preventiva. Inclusive le daba recursos a los distritos sanitarios, que son los que llevan, digamos, la política ambulatoria en el país. Igualmente recursos a los centros de salud. Y con los obreros fue el primer éxito que tuvimos nosotros dentro de lo que significa, digamos, el reivindicativo, fue con él, porque nos mejoró el contrato colectivo sin firmarlo. ¿Y el peor cuál ha sido? Bueno, el peor yo creo que de verdad que creo que fue Mantilla. Esos Mantilla, que creo que es un general,
en este momento, hizo algo que, lo que pasa es que aquí la corrupción, digamos, no se sanciona al que debe ser sancionado. Mandó a remodelar todos los hospitales a la vez. Lo hizo. Y todavía tenemos centros de salud que no se han recuperado. Te voy a poner un ejemplo, el algodonal. Tú vas al José Ignacio Baloma, te voy a invitar para que lo visitemos y veas cómo está el deterioro. Hospitales que duraron 7, 8 años para culminar las remodelaciones. O sea, ese fue un acto, digamos, que en este momento pesa por el hecho de que el deterioro del sistema público nacional de salud avanzó con ese tipo de acciones. Y algo que ha sucedido también es el deterioro de los equipos. Ejemplo, se puede remodelar una sala, pero si no le haces mantenimiento, esa sala vuelve a perder, o se pierde, mejor dicho, y eso sucede mucho en el sistema porque no hay política de mantenimiento, no hay política laboral adecuada, no hay política de mantenimiento, y el deterioro del sistema público nacional de salud en los últimos 7 años se fue al fondo. ¿Esa es culpa del presidente obrero? Bueno, tiene una gran responsabilidad porque nosotros los trabajadores hemos denunciado todo. Nosotros lo denunciamos. ¿Tú conociste a Nicolás Maduro? Por supuesto que lo conozco y lo conocí. Y nunca pensé que llegando al poder, con el primero que se iba a reunir era con un empresario que era Lorenzo Mendoza, que de paso es parte de su crítica, y no con los trabajadores. Ahí me dio hasta esperanza, porque inclusive recuerdo que hablé con Francisco Torrealba, hablamos un grupo buscando fórmulas. Bueno, llegó Nicolás, un hombre que conocemos. ¿Y cuál es la diferencia entre el Nicolás sindicalista y el Nicolás presidente? Bueno, el Nicolás sindicalista era un hombre buena persona, con el que se podía conversar mucho, que se preocupaba por la situación. ¿Y el Nicolás presidente no es buena persona? Bueno, el Nicolás presidente está en otra, más nunca hemos podido conversar ni hablar. Creo que dio un cambio, cambió hasta el discurso. Creo que imita un poco al difunto presidente Chávez. Está lejos de la clase obrera. La clase obrera, hay una gran distancia. Te pongo un ejemplo, en el Ministerio de Salud hay una cláusula que se llama escalafón, es un contrato unigénito. Cuando te hablo de un contrato colectivo unigénito, es que desde el médico hasta el obrero le corresponde. Y entonces las cláusulas más importantes y que tienen más, más porcentaje con respecto a lo que puede significar el salario, son las cláusulas de los profesionales, y no entran los obreros. Entonces, si no entran los obreros, y eso lo hemos denunciado y lo hemos dicho, entonces ¿cómo tú me vas a decir a mí que tú eres presidente obrero cuando no proteges a la clase obrera? ¿Cómo tú, como presidente de la República, vas a permitir que el salario se haya deteriorado como se ha deteriorado? ¿Cómo el ministro Menéndez, que es el que lleva la planificación y presupuesto del país? O sea, tú me puedes firmar un contrato. Si no hay salario, no hay contrato colectivo. Si no hay salario, no hay prestaciones sociales. Entonces el ministro Menéndez tiene trabada, que, ejemplo, a los trabajadores sanitarios se nos mejore el ingreso. Oye, si nosotros somos los que estamos dando la cara en este país. Nosotros, aquí, eso de héroes, a nosotros no nos gusta que nos lo digan. Nosotros no somos héroes aquí. Nosotros lo que somos es trabajadores, que necesitamos un ingreso para poder vivir. Y eso se está viviendo. Hay hambre en los trabajadores sanitarios. ¿Qué desayuna, qué almuerza y qué cena un trabajador de la salud? Bueno, lo que sea y lo que consiga, pero también sus hijos, ¿vale? Si tú no tienes salario, ¿cómo tú le llevas sustento a tus hijos? Si tú no tienes salario, ¿cómo compras el desodorante, la crema dental, todas las cosas que le hace falta a un hombre o a una mujer para vivir? Porque no es solamente comer, ¿ah? No es solamente eso, cómo mantienes tu hogar, cómo pintas la casa, como se hacía antes en este país. Tenemos que ir al fondo de lo que significa el salario en Venezuela. Por eso es que dentro de lo que pueden significar los diálogos, cuando yo veo que todo el mundo habla de elecciones y todo eso, y el problema de la gente, pues mientras ustedes conversan y llegan a acuerdos, ¿qué pasa con el salario de los trabajadores venezolanos? ¿Qué pasa con los verdaderos problemas que tenemos nosotros los ciudadanos en el barrio, en el transporte? ¿Tú estás de acuerdo con votar o no? Yo estoy de acuerdo con votar. Yo nunca voy a criminalizar ese acto. Nunca lo voy a criminalizar. Yo creo que dentro de lo que puede significar la lucha está un hecho concreto, que es el poder que tiene el voto. Lo que no podemos nunca es criminalizarlo
como se ha hecho en Venezuela. Se ha criminalizado el voto, se ha criminalizado la protesta y se ha criminalizado el diálogo. Eso se ha hecho en este país y es el momento de que entendamos de que las grandes transformaciones, porque las grandes transformaciones tienen que venir a través de la vía democrática. ¿Cómo tú combates un régimen dictatorial? ¿Cómo tú combates un régimen en cualquier país del mundo? Con democracia, no violando la democracia. ¿Qué le pedirías tú a la comunidad internacional en el caso de Venezuela? Bueno, a la comunidad internacional le pediría que, haga todo lo posible porque se establezca en Venezuela un diálogo sincero, un diálogo donde se permita salir de una crisis tan profunda como la que estamos viviendo, donde las partes entiendan que dentro de lo que puede significar la guerra que existe en este país, el único caído, puedo decirlo, el pendejo. ¿Ves? Ajá, te pregunto, ¿qué le reclamas al gobierno de Maduro y qué le reclamas al gobierno interino? Bueno, al gobierno de Maduro le reclamo precisamente que abandonó a la clase obrera y a la clase trabajadora venezolana. Cuando tú hablas de un salario en este momento de bolívares, de 7 millones de bolívares, que representan en este momento un poco más de $2 el salario mínimo, entonces, ¿cómo tú puedes decir que lo estás haciendo bien? ¿Y el gobierno interino? Y en el gobierno interino, bueno, creo que votó por la borda ese gran sentimiento que logró hacia el pueblo venezolano, que las únicas movilizaciones que yo puedo comparar en este país con las que hacía el difunto presidente Chávez, porque cuando Chávez llamaba a una manifestación, tú te montabas en el metro y veías a la gente con banderas rojas y camisas rojas y bueno, y ahora clamando al presidente. Tú te montabas igualmente en el metro cuando se llamaba una manifestación y tú decías el nombre de Maduro, bueno, y eso era horroroso. O sea, era todo el mundo, y era todo el mundo en la calle, era un sentimiento de cambio que no fue bien interpretado por Maduro, pero tampoco fue bien interpretado por la oposición. Se perdió en el camino. Y creo que salirse del camino democrático, o sea, yo no creo en cartas bajo la manga. ¿Tú has pensado en la política, meterte en la política activa? Bueno, mucha gente me dice que dé el cambio, que dé el paso, pero yo creo que yo... Tú estás como Caldera, la gente me pide, la gente me dice, y no, pensando si le voy a echar pichón. No, me lo han dicho, pero a mí me interesa, ejemplo, que el movimiento sindical sea otra cosa. Uh-huh. Ve, yo creo en los trabajadores, tú me conoces hace muchos años y nunca me he salido. Yo creo que la CTV hay que recuperarla. El 25 de octubre de este año, la CTV cumple 20 años sin hacer un proceso electoral. Se han muerto el comité ejecutivo y quedan algunos compañeros ahí, de los que en lo personal no tengo con ellos problemas, pero bueno, eso se ha hundido, se estigmatizó. ¿Para qué sirve la Central Bolivariana y Socialista de Trabajadores? Bueno, para el gobierno, sirve para el gobierno, es una central totalmente patronal que tampoco ha sido su dirigente elegido desde que nació, no ha ido a un proceso electoral y ha servido para que perdamos conquistas de los trabajadores. Han firmado inclusive actas, convenios que perjudican a la clase obrera y a la clase trabajadora venezolana. El dirigente sindical es para defender contra el patrón, o sea quien sea, a la clase obrera y a la clase trabajadora. El dirigente sindical tiene que tener la lengua larga, tiene que pelear, tiene que fajarse contra la patronal. Ser rico es malo. Y es de todos los trabajadores indistintamente de su pensamiento. El movimiento sindical no es de partido, es el movimiento sindical. Ser rico es malo. Ser rico es bueno. Tú sabes que hay sol de rico y hay sol de pobre. El sol de pobre es el que anda caminando todos los días en Venezuela buscando agarrar un autobús o una camionetica, y el sol de rico es el que está con un vaso de whisky en la piscina. ¿Ves? Chévere. Ahí chévere como pasa mucho en este país. Hay que irse para abajo, hay que interpretar a este pueblo. Aquí está desconectado el gobierno y los sectores de la oposición de lo que piensa la gente abajo. Ahorita estoy recorriendo los barrios, Vladimir. Estoy hablando con la gente. Eso se llama sindicalismo comunitario. Ahí entendiéndome y escuchando a la gente. Y la gente no habla de lo que hablan las élites políticas. La gente habla de sus problemas, de sus necesidades, del hambre, de la miseria, de que le falta el gas y le falta el agua, que no tienen salario. La gente habla de la profunda crisis que hay en este país.
me hueles a candidato. ¿Estoy equivocado? No soy candidato de nada ni aspiro en este momento nada. No digo que en el futuro yo pueda aspirar a algo, digamos a nivel político, pero si a alguna cosa aspiro sería llegar a un puesto donde logremos tener los trabajadores un interlocutor válido ante la patronal, sea la privada o sea el gobierno, una central poderosa donde hablemos de los asuntos del país y hablemos de los asuntos de los empresarios venezolanos que también cometen muchos errores con la clase trabajadora. Te agradezco mucho, Pablo, que nos haya acompañado. Te agradezco a ti, Vladimir, por esta oportunidad. Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Salud, FETRA Salud. Hasta aquí este episodio de Vladimir y Punto.